Hay gente que está esperando el momento en que tú te descuides para llegarle a tu hijo. Que ni en la Biblia aparece la adolescencia de Jesús. Van a saber si su hijo está pensando en quitarse la vida. Más como tú, que digan, entre comillas, que la van a regar porque significa que vas a estar ahí presente. Cuando un adolescente da aviso de que ya no quiere estar aquí, de la manera que tú quieras, Cari, estarían mejor sin mí. Cualquier aviso que den, necesitamos tomarlo 100% en serio. Prepárate para una revelación impactante. En este podcast, Un Día Sí y el Otro También, te traemos múltiples invitados que hablarán sobre algo aparentemente simple, pero increíblemente poderoso para generar resultados y alcanzar el éxito en tu vida personal y financiera. Aquí exploraremos una perspectiva totalmente diferente y revolucionaria. Te invitamos a descubrir una nueva dimensión de la motivación. Bienvenidos a un episodio más con Un Día Sí y el Otro También. Yo soy Cari Delgadillo y el invitado de hoy va a estar muy divertido. Desde su nombre nos refleja eso. Hoy tenemos en el estudio a Supi, que él es un encargado y experto en trabajar con adolescentes a través de dinámicas en campamentos, lo cual lo hace súper divertido, pero sobre todo lo más importante es que tiene una intención y un propósito de vida desde hace 20 años en el trabajar con estos adolescentes. Él trabaja las emociones, la actitud, él empatiza bastante con jóvenes desde 8 hasta 15 años y lo que él está buscando es que pueda dejar un granito en la búsqueda de la identidad de estos adolescentes. Hoy lo tenemos aquí en el estudio y estoy muy emocionada porque escuchen todo lo que nos va a platicar. Bienvenido, Supi. ¿Cómo estás? Contentísimo, emocionado y a la expectativa a ver qué va a pasar. Yo la verdad, cuando me hablaron de ti y me puse a ver ahí tu Instagram y bueno, todo lo que me dijeron de ti, dije, ay, qué emoción, quiero tenerlo aquí en el estudio para preguntarte muchas cosas, porque, bueno, tú eres experto en trabajar con adolescentes y actualmente te dedicas a crear campamentos para ellos. Correcto, sí. A esos que nadie quiere, yo los adoro. Esos que dices, ay, ¿cómo lo hago? ¿Eso te dedicas 100% desde hace cuánto? Fíjate que tuve la oportunidad de empezar hace 20 años. ¿Eras un bebé? Yo también era un adolescente. Sí, porque yo tenía 18 años cuando yo empiezo con este proyecto y tengo la oportunidad de arrancar, porque toda mi vida yo fui a campamentos, yo fui niño de campamento. Mi mamá es algo que me mete ella en este rollo. Y entonces tengo la oportunidad de asistir a campamentos desde que tengo 9 años y no dejé de ir sino hasta que cumplí 25. Y eso a mí me dio la oportunidad desde bien chavo decir, a esto me quiero dedicar. Yo quiero compartir esto con otros chavos y por eso es que empiezo tan joven. No era mi sueño ser emprendedor ni sabía si se podía vivir de esto. Simplemente estaba haciendo lo que me encantaba a los 18 años. Y entonces arranco, pero era un adolescente cuidando adolescentes. A otros adolescentes. Sí. De hecho, sí me encanta porque yo también fui a ese tipo de campamentos en secundaria, en prepa, hasta en universidad. Sí, qué chido. Me anotaba siempre a todos. Bueno, en la escuela era como opcionales y era un viaje en especial, playa, bosque, convivencia, y pues siempre íbamos con maestros y todo. Y en universidad, pues eran proyectos aislados, como personas como tú representando algo. Oiga, nos vamos a ir hoy a La Ticla, a La Llorona, y pues era como un ambiente más hippie y pues era como, pues yo me anoto porque siempre he ido. Y la verdad es que sí, o sea, en campamentos o en convivencias de ese tipo se vuelven buenas amistades y todo. O bueno, por lo menos yo siempre viví muy buenas experiencias. Claro, sí. Siempre. Pero con adolescentes específico, ¿de qué edad a qué edad estás trabajando? En realidad, yo trabajo con niños desde 8 años. Más chiquitos. Pero incluso estás diciendo algo muy padre, porque cuando yo empecé el proyecto, yo pensaba en trabajar para chavos de 12 a 15 años. Pero siempre, ya sabes, los hermanitos siempre querían venir. Entonces yo tuve que extenderme y fui bajando la edad hasta llegar a los 8 años. Pero en 2 proyectos distintos, el que se enfoca en adolescentes es de 12 a 15 años. O sea,
es exactamente el periodo ese oscuro. Oscuro, sí. Qué mejor palabra. Exactamente. Justamente esa es la edad que manejamos. ¿Cómo abordas las actividades en los campamentos para conectar con sus emociones o simplemente con la actitud de querer participar? Porque luego a esa edad no quieren, de verdad, hacer nada. Tienes toda la razón y yo creo que se debe a una cuestión de falta de aceptación. Y no hablo de ellos mismos, Cari, hablo de el entorno en donde están. Y te explico por qué. Principalmente ellos vienen de un núcleo familiar. Bajo el contexto que sea, es un núcleo familiar. Y en esta etapa es en la que ellos están buscando encontrar quiénes son en realidad, o sea, cuál es su identidad. Un elogio muy bonito en nuestra niñez es que te digan, eres igualito a tu papá, eres igualita a tu mamá. Ese es un elogio muy bonito que nos hacen de niños y Pepe, nos da hay que ver la foto. Depende de quién sea. Depende de quién. Pero cuando eres adolescente, tú quieres saber que no eres la copia de alguien. Por supuesto. Que eres un ser único, inigualable, que tienes tu propia identidad. Entonces, si ellos vienen de un contexto donde les es complicado lograr esto, cuando llegan conmigo, qué linda pregunta estás haciendo, porque yo creo que la clave es, yo no sé si tienes buenas calificaciones, yo no sé si te peleas mucho, yo no sé si duermes mucho o te levantas temprano o no, pero así como eres, así te aseguro que ya me caes bien y así te voy a aceptar. Y eso les vuela la cabeza porque es, no manches, o sea, no importa mi trasfondo, no importa dónde vengo, aquí voy a ser aceptado. Y en cuestión, es increíble, Cari, ver a los chavos cómo llegan con unas caras así tremendas, así de, me mandaron aquí a fuerzas. O sea, ¿qué es esto? Es un campamento. O sea, les choca y es cuestión de un día, Cari, que digan, wow, aquí quiero vivir. Y ahí se quieren quedar casi, ¿no? De verdad que sí. Yo tengo 1000 historias con retos verdaderamente interesantes. A ver, platícanos algo así muy específico, digo. Obviamente, como eres experto, pues ya tienes todo el plan del campamento, ¿no? Si son 3 días, 5 días, tal actividad, comen y todo. Una actividad que tenga una intención en específica para trabajar con los adolescentes. ¿Qué tienen que hacer? ¿Cómo es? Fíjate que todas las actividades son intencionales. Y eso está muy padre porque precisamente no les doy una experiencia solamente por diversión o por ocio y nada más, sino... Por ejemplo, hay algo muy padre que se llaman detonadores de conversación. Ajá. Entonces, tú estás en el tiempo de comida, por ejemplo, y platícame o hay preguntas en la mesa que debes de explicar y todo el mundo responder. Si, por ejemplo, el dinero no fuera un problema, ¿qué te gustaría hacer? Y ese tipo de preguntas son muy lindas porque... La gran mayoría de nosotros, el factor dinero empieza a ser importante desde muy chavos. Entonces, si quitas ese factor, oye, si el dinero no es problema, ¿qué harías? Y entonces sale lo que verdaderamente quieren hacer. Y por ahí te encuentras, de verdad para los papás, luego es increíble que, ¿sabías que tu hijo quiere dedicarse a hacer esto? O que tu hija le encantaría tener una fundación para esto. Y a veces los papás dicen, ¿qué? Pero si ella nomás está pensando en tonterías, ¿cómo es posible que me hables de una fundación? Entonces, todas las actividades son intencionales. Desde platicar en la comida hasta, por ejemplo, un reto. Imagínate, tienes un grupo de 7, 10 personas. Tienen que lograr pasar de este lado a este otro. Pero unos no pueden hablar. Otros no pueden ver y les ven a sacar los ojos. Otros, una pierna se la vamos a inhabilitar. Órale, lógrenlo. Y entonces, intencionalmente, por ejemplo, el que es muy líder, lo callas.
Entonces a ver, ¿a quién sí, le mueve o sea, todo? ¿cómo le haces? Si ya no tienes la voz, pues ¿cómo le haces para llamar la atención de todos? Y los recursos que se empiezan a generar y las estrategias. Y a lo mejor, por ejemplo, el que nadie pela, el que está bien tímido y que no habla, pues de repente es el único que puede hablar. Uh-huh. Y entonces lo empujan a que pueda desarrollar liderazgo, por ejemplo, dirección. Y es extraordinario ver a alguien que toda su vida fue tímido, lo digo entre comillas. Y que está al frente. Y que de repente, pues ¿sabes qué? Él dirigió el grupo. Y ellos mismos, para ellos mismos les causa mucha sorpresa, ya no te digo para los papás, porque los papás queremos conocer de todo a todo a nuestros hijos. Uh-huh. Y de repente cuando ya les tenemos una etiqueta y resulta que lograron desarrollar otras cosas, es extraordinario. Entonces, por ejemplo, ese tipo de dinámicas totalmente intencional te lleva a resultados que ni ellos mismos estaban esperando. Sí, oye, y hablando justo pues de los papás, ¿hasta qué punto te involucras? Porque, como dices, tal vez te encuentras una persona que, wow, llegó de esta manera y salió de otra y haces una conexión, una amistad o algo y te involucras hasta, ay, este chiquito o esta chiquita, siento como una responsabilidad de llevarla a crecer más fuera del campamento. ¿Hasta qué punto llega tu ayuda más allá del campamento? Ay, ¿hiciste que se me pusiera la piel chinita? Porque no es la pregunta, no es una pregunta típica que me hagan. Y sí es muy... Ay, sí es muy profundo. Yo no sé si estoy bien o estoy mal. Uh-huh. Pero sí nos involucramos mucho. Y yo creo que tiene sus partes padres. Y tiene también sus partes que son un reto. Porque imagínate que cada grupo... Yo tengo chavos que vienen conmigo desde que tienen sus 8 años y empiezan los campamentos de niños y luego ya pasan a ser adolescentes hasta que cumplen los 15 años y ya no los puedo ver. Entonces, ver cómo llegan cada verano y que los viste por primera vez así, todos temerosos y que no se animaban y que no tenían amigos y... Ay, ¿cómo te llamas? Y los ayudas a ser su primera amiga o su primer amigo. Y verlos irse en su última experiencia, honestamente sí se llevan un pedazo de mi corazón. Sí. Entonces, sí, pues en 20 años, imagínate, ha habido ocasiones en que, por ejemplo, nos ha tocado chavitos, un chavito muy, que queríamos mucho, cuate, grandote, gordito, buenísima onda, y él murió muy, muy joven. Yo creo que tendría unos 17, 18 años. Y sí nos pegó, o sea, como equipo, sí. le decíamos tanque. Y cuando sucedió, oye, se murió tanque. No manches, los que lo conocíamos y que habíamos estado con él en campo, que lo habíamos tenido como participante, pues sí nos pegó. Entonces, siempre cuando pasa algo feo, uh-huh, la verdad nos dolemos con ellos o con la familia. Me ha tocado vivir cosas fuertes con familias, por ejemplo, que de repente murió papá o... Pues generalmente las cuestiones de pérdidas que son como más difíciles. Uh-huh. Y bueno, también la parte bonita porque cuando de repente me toca los chavos que ya se graduaron y ahora son licenciados, wow. Porque de repente nos invitan a mi esposa y a mí a las graduaciones, por ejemplo, de universidad. O de repente ya me tocó unos chavos que se conocieron en mi campamento y se casaron. Wow. Y después, de hecho, ahorita tienen de hecho son mis compadres, los quiero muchísimo porque ahí se conocen, entonces se casan. Obviamente, Cari, en la boda, lo único que me hizo falta fue
casarlos, porque yo canté. Tú fuiste el cupido, fui el ¿cómo se llama? El de los hombres es el best man, así como la dama de honor, el best man. Cantamos mi esposa y yo, y eso fue muy bonito. Y su niña, para mí, su hija, que ahorita tiene 4 años, es como decir, esta niña es producto del amor que se da aquí en los campos y en esta experiencia. Entonces sí me ha tocado ver, ya ahorita, imagínate, Cari, los chavos más grandes que iban hace 20 años, o sea, si tenían 15, hace 20, imagínate, son chavos de 35 años, ya me empiezan a mandar a sus hijos. ¿Qué onda con eso? De hecho, a ver si alguna vez no organizaste uno que yo fui a ver. Porque se usaba muchísimo. Digo, igual ahorita apenas me voy a volver a introducir a eso que ya son como retiros y le ponen también otros nombres. Sí. Pero sí, o sea, mi chiquito ya no está tan chiquito, pues ya tiene 10 años. Imagina, hace cuenta sí, y que me toque ya recibir como esta siguiente generación. Y no les dices, no, yo a tu papá, yo a tu mamá. No, la verdad no, porque ya con eso ya me siento súper, sí, súper rooks, entonces no, ya mejor ahí la dejo y que ellos me conozcan nuevamente. Entonces sí, el nivel de involucramiento. Se nota que tienes la vocación y la pasión, porque, o sea, muchas personas pueden tener este mismo negocio. Oye, yo me encargo de organizar campamentos, te llevo, te traigo, pero tú tienes la vocación de hacerlo e involucrarte con el adolescente en específico. Sí. Y mira, ahorita que hablamos como de lo que has vivido, los retos, porque en 20 años, ¿cómo han cambiado las generaciones? Abismalmente, sí. O sea, abismalmente, entre tecnología, avances, generaciones, creencias, libertad de expresión, montón. Sí. Y creo que actualmente la parte de la salud mental es como así, bandera roja, sí. Por favor, intégrenlo en las materias de la escuela, sea educación básica, así como el ejercicio y demás. Sí. ¿Cómo abordas y haces conciencia a los adolescentes sobre esa parte de la salud mental? Con esta parte de las dinámicas y los ejercicios, el campamento. Al final, Cari, yo creo que eso es lo más importante y es el verdadero objetivo de tener a los chavos. Esta valiosa oportunidad de influir en su, como dices, en su salud mental y en su seguridad emocional. Y esto que estás mencionando es algo muy padre porque ya es tanto lo que están siendo bombardeados los chavos que ya no podemos hacer nada para reducirlo. Uh-huh. Lo que podemos hacer es preparar a los chavos para de qué manera ellos van a enfrentar esta realidad. Porque yo creo que tú y yo y cualquier papá quisiéramos agarrar a nuestros hijos y ponerlos en una en una protección y que ningún desgraciado se atreva a hacerles nada. Y lo cierto es que no va a pasar. Y te voy a decir algo bien gacho. Hay gente que está esperando el momento en que tú te descuides para llegarle a tu hijo. Y abusar de él en todos los sentidos que se pueda. Emocional, sexual. Entonces, ¿cómo vamos a preparar a tus hijos, a mi hija? ¿Cómo la vamos a preparar? ¿Cómo los vamos a equipar para que ellos puedan resistir a esto, para que puedan enfrentarlo? Entonces, cuando yo trabajo con los adolescentes, ese es el verdadero reto. Que ellos puedan identificar en el contexto que están, reconciliarlos con los que los están apoyando. Porque fíjate el error que cometemos de adolescentes. Las personas que más nos van a cuidar son nuestros papás. ¿Y con quién es con los que más estamos peleados? Con nuestros papás.
Entonces, bueno, la realidad está así, ¿eh? O sea, la neta de las cosas está así. ¿Por qué no vamos analizando si hay cosas por las cuales agradecer? Y entonces vamos trabajando con los chavos y en este nivel de conciencia tratamos de que ellos digan, oye, sí es cierto, o sea, mis papás me han estado tratando de cuidar, oye, mi mamá, a lo mejor mi papá no está en casa, o sea, no figura en mi vida, oye, mi mamá todo lo que ha hecho por mí, entonces, y es empezar a analizar el contexto para ver las cosas como realmente son. Y entonces empecemos a dejar de malgastar nuestro tiempo en pelearme con la gente que me ama. Y es que el reto aquí es que los chavos entiendan, y a mí me pasó, yo por eso empatizo muy, muy padre con los chavos, que entendamos que detrás de los gritos de nuestros papás y de los regaños de nuestros papás, detrás de eso lo que hay es una preocupación por mí, es un miedo por mí. Entonces, cuando los chavos entienden, que yo en ese momento lo entendí, pues, oye, no es que le caiga gordo a mi papá, es que está preocupado por mí. En mi caso, por ejemplo, a mi papá le costó mucho trabajo estudiar. Cuando estaba en la secundaria, mi abuelo le dijo, ya te pones a trabajar para que ayudes aquí en casa. Mi papá, el mayor de 14, imagínate. Sí. O sea, tú no aguantas a uno, Cari, imagínate 14. No, o sea, pues, mi abuelita estaba cañón, ¿no? Entonces, mi abuelo le dice, te pones a trabajar. Y mi papá dijo, no, yo quiero estudiar. Y termina la secundaria. Y luego dice, yo quiero seguir estudiando. Y termina la prepa. Y luego dice, quiero ser ingeniero. ¿Y qué crees? Que se mete a estudiar y termina su ingeniería. Imagínate el valor que le iba a dar mi papá a la escuela. Al estudio, sí. Sí, y le salió un hijo burro que se quería dedicar a hacer campamentos. Entonces, pues imagínate, nos la vivíamos. Tú muy disruptivo, como dices. Yo voy a hacer todo diferente. Bueno, nos la vivíamos agarrados de la greña. Sí, me imagino. Es que... No literal, pues, porque yo estoy... Pero sí... Ya vimos quién perdió. Sí. No te creo. Mucho pleito. No, es que es eso. En 20 años han cambiado tantas las generaciones que lo que para ti era una verdad absoluta, cuando te toca educar a tu hijo, ya es otra verdad absoluta y van cambiando y van cambiando. Y ahora que hablamos de padres y adolescentes, pues es eso. Cuando somos adultos se nos olvida que vivimos también esa etapa. O sea, ¿en qué momento se nos olvida que pasamos por ahí? Y ¿sabes qué, Cari? Yo creo que en el momento en el que nace tu bebé y no quieres que nada le pase. Sí, nace en ti un protector y escudo y nadie lo va a hacer porque mi hijo jamás va a pasar por eso. Sí, o sea, si yo me pusiera en los zapatos de mis papás, desde sus ojos, todo el desmadre que yo también hice como adolescente, digo, santo Dios, ¿cómo me dejaron ir allá? ¿Cómo nunca preguntaron? ¿Cómo no estuvieron al pendiente? Igual también hace 15, 20 años, la verdad, estaba muy distinta la seguridad, por ejemplo. Sí. Si hoy hiciera, incluso yo adulta, lo que hacía de adolescente, me pongo en peligro absoluto. Ya, ¿sabes? Claro, o sea, sí. que igual manejaba a veces tomada o que conocía a alguien en el bar y ya, sí, vámonos todas, sí, vámonos acá. O sí. Cosas así que eran como muy ingenuas de nuestra parte, porque yo te puedo decir que todo lo hice desde un lado ingenuo, confiando en que nunca me va a pasar nada. ¿Y qué veían tus papás? Rebelde, berrinche, me quería hacer enojar, ya lo hizo a propósito, bueno, eso todo me decían, ¿no? Entonces es completamente unos lentes muy diferentes los que se pone un adolescente, los que se ponen los papás. Y el intermedio está comunicar primero, escuchar y empatizar y decir, a ver, yo también fui adolescente, sí me acuerdo. Y ahorita justo con mi hijo Mateo, saludos Mateo, porque a veces escucha mi podcast. Mateo, espero tenerte algún día. Mateo, vas a ir al campamento, se va a poner padre. No, o sea, tratamos de tener un chorro de comunicación con él bien. Obviamente va a pasar por cosas, cambios hormonales, normal. Claro. Pero hemos estado yendo con un doctor que está vigilando su crecimiento, que vaya bien. La verdad, solo por vigilar. Okay. Y el doctor le dijo, oye, estás entrando en una etapa de pubertad, es normal, En la pubertad pasa esto. Cambios de humor, puedes estar irritable porque lo que no sabes, y el otro, ok,
ok, o sea, como que sabe que está en una etapa que probablemente va a tener comportamientos que no va a poder controlar. Y pues lo tiene que pasar. Entonces a veces que se pone así como gruñón, le digo, a ver, pubertito. No eres tú, Mateo, es la pubertad, ¿eh? Y ya se ríe, jajajaja. O sea, es como aceptar y recordar que es algo que va a pasar y que tiene sus cambios hormonales, normal y todo. Pero por lo menos de mi parte, con mi esposo, tratamos que sea ligero. Y que cada quien lo va a vivir diferente, porque así como yo fui un pain de adolescente, mi esposo me dice, no manches, yo jamás pasé por eso, o sea, cero. Yo me la pasé padre, mis papás me apoyaban, me llevaban, me traían. Y yo, caray, entonces no todos tienen que vivirla esa, me dice. Y sí he hablado con algunos y me dice, pues no, hay gente que sí le puede pegar muy duro y sumado con todo lo que tiene alrededor, pues puede pasar. Pero bueno, regresando a tu tema, perdóname, ya aquí terapia yo, ¿verdad? No, es que aparte me encanta, ¿sabes por qué? Porque ahorita que te escuchaba decía, habrás reflexionado esta parte de, por ejemplo, alguna preocupación que hubiera pasado tu mamá por ti y que ahora tú digas, no manches, ya lo entiendo, ¿no? Sí, y mi mamá todavía, pues digo, ahorita tenemos mucha confianza y sí me dice, hija, tú, lo que nos hiciste pasar. Y pues como dicen, no aprendes a ser hijo hasta que eres padre, sí, no entiendes. Es cierto. Hasta que dices, ahora entiendo tu preocupación, ahora entiendo tus gritos, ahora entiendo tu estrés, ahora entiendo un montón de cosas, ¿no? Claro. Pero creo que ahorita ¿cómo se dice? Como el cartel que tenemos que levantar, ya sabes, es el del Instagram que te pones así y un mensaje claro, empatiza con el humano que tienes enfrente, o sea. Es correcto, sí, y acabas de puntualizar algo muy, muy padre, porque algo que yo creo que no se vale, digo, ya cada quien va a hacer lo que quiere, pero algo que yo creo que no se vale es que digamos, ¿ya oíste? Mira, que algún papá, alguna mamá diga, ¿ya escuchaste el podcast de Cari? Ven, escúchalo a este pelón, ¿cómo dijo? Yo creo que no se vale hacer ese tipo de chantaje porque sí, yo con los adolescentes trabajo eso y los hago entrar en conciencia en esto. Uh-huh. Pero acabas de dar en el clavo. A ti, papá, a ti, mamá, en esta etapa, mira, tú puedes influir fuertemente en la formación de tus hijos, se dice hasta los 12 años. Por supuesto, más o menos, esto no es una regla que si cumple 12 ya no puedes volver a decirle nada, no. Pero la mayor influencia que tenemos sobre nuestros hijos es los primeros 12 años. A partir de los 12 años ya viene una etapa en donde van a tener o vamos a tener que aprender como papás. Vamos a tener que aprender a confiar en que lo que les enseñamos los primeros 12 años pues va a dar fruto y lo van a poner en práctica. Y entonces mi tarea se vuelve en acompañar a mi adolescente. Esa es la clave. Tú estás diciendo algo muy, muy cierto, muy bonito, porque es empatizar, y a veces nos cuesta trabajo empatizar y mi chamba pues es acompañar. ¿Y sabes por qué? Y a lo mejor me voy a escuchar un poquito medio negativo, yo no sé, pero si tú no estás dispuesta o dispuesto a acompañar a tu hijo, va a haber otro adulto que sí esté dispuesto a hacerlo. Entonces, no hay de otra. Él o ella van a buscar con quién hacer esta comunidad. Y si no es contigo, va a ser con alguien más. Yo no quiero, yo creo que tú tampoco. Queremos dejar esa compañía en manos de ¿sabe quién? Es mejor estar ahí con ellos. Al final, bueno, ya los educaste bien o mal, ya los educaste, tenemos que empezar a poner en práctica y si yo puedo dejar algo en tu audiencia, que sea esto. Bueno, ahora tengo que aprender a confiar y lo voy a acompañar, la voy a acompañar. Uh-huh. Y que ella o él sepan que no importa el error que cometan, no importa lo grave que sea, que sepan que cuentan con sus papás, que cuentan con su mamá. Uh-huh. Qué padre que si como ahorita tú lo dijiste, se te pasaron las copas, te sientes incómoda,
hiciste lo que no debiste haber hecho, qué padre que puedas venir con tu papá, con tu mamá, con tu familia y decir, oye, o la regué. Y dejes los regaños para después y las pláticas y digas, pues vente, hija, a ver, vamos a... Sí, lo primero es la seguridad, la protección. Exacto, esa compañía. Creo que si algo pudiera haber mejorado de esa etapa mía, hubiera sido poder tener una mejor comunicación con mis papás, porque claro, la verdad, y yo siempre se lo digo a mi mamá actualmente, mi papá ya falleció, pero le digo, es que pues yo te decía la verdad y te enojabas. Te decía la verdad y pues mejor no me dejaban ir, entonces... Yo le digo, pues obviamente por eso te echaba la mentirilla, me voy a quedar a estudiar toda la noche. O sea, ya ahorita ya podemos jugar con eso, pero te digo, pues, ¿por qué tenemos que llegar a ese punto cuando decir, ¿sabes qué, mamá? Tomé, está mal, no sé qué, prefiero quedarme a dormir aquí. Ah, ok, mañana hablamos, ¿no? Exacto. Pero, bueno, cada quien ha de tener cosas personales, pero si nosotros como adultos... tenemos aún más conciencia y madurez todavía en cuestiones de decisiones. Entonces, creo que podemos tomar la decisión de bajarnos un poquito al nivel de la persona, entender, ponerlo seguro y después vendrá tu labor de papá para enseñar, ¿no? Totalmente. Cuando yo entendí que la preocupación, como te lo conté ahorita, que la preocupación de mi papá era que yo estudiara, para que la gente no abusara de mí. O sea, que yo no fuera un ignorante y que la gente me pisoteara. Y yo entendí que era preocupación porque fuera yo una persona que pudiera sobrevivir a esta realidad. Cuando yo entendí eso, ¿sabes qué, Cari? Lo pude perdonar y me pude perdonar a mí también. Y si yo logro transmitirle eso a los chavos, que logran entender eso, que no es que le encante a tu mamá gritarte, sino que está preocupada por ti, está preocupada porque ya no llegaste, y no es porque, ay, no cumplí la hora de llegada, sino porque, ¿y si algo le pasó? Entonces, sí. Cuando logran los chavos entender esto, claro. Oye, y regresando justo a tu trabajo con ellos y los campamentos, ¿en qué momento mandas este mensaje? Porque todas las actividades son físicas o hay alguna charla. ¿En qué momento haces que todos te volteen a ver, te vean como una figura de autoridad en el sentido, te escucho y estoy atento a tus palabras y entran en mí? ¿Cómo llegas a eso? Sí, es muy padre porque digamos que la experiencia se divide como en 3 partes. Uh-huh. Y la primera es mucho de integración. Y precisamente que vean que soy un brother, pues buena onda, o sea, que no traigo una doble intención, ni nada, que pueden confiar, que soy chido. Entonces, si yo logro hacer eso en esta primera parte, en la segunda parte, ya dicen, a ver, sí, es buena onda, pues a ver, vamos a escucharlo, a ver qué dice. Y entonces, tal cual, en una experiencia de una semana, que es cuando trabajo con los adolescentes, realmente cada día yo los tengo al inicio de semana y todo lo que es, por ejemplo, martes, miércoles y jueves tengo talleres con ellos en donde platico y donde chillamos y en donde hablo de nuestra propia experiencia para que vean que no son los únicos a los que les está pasando tal o cual cosa. Los escuchamos también a ellos porque muchos de ellos traen unas broncas, Cari, que de verdad no nos tocó vivir esos problemas a ti y a mí, y yo digo, ¿cómo sobreviven a esas broncas? Entonces también escucharlos a ellos. Y al final la tercera parte es como todo este cierre, como esta recuperación de aprendizaje, como hacer clic ya a todas las cosas. Ok, ya hay confianza, ya hay una enseñanza, ahora yo, ¿qué decisión tomo? Ahora, ¿qué cosas voy a cambiar? ¿Cómo va a ser mi relación ahora con mi familia? ¿Cómo quiero ser yo ahora como amiga? ¿Cómo quiero ser como persona? Ya viene al final las decisiones. Estos campamentos, ejemplo, si yo te contrato y no sé, tengo un grupo de personas o estoy en un centro de rehabilitación de personas que están tratando el suicidio, ejemplo, y te contrato porque quiero específicamente tratar ese tema, o
Sí, o que es una escuela de puras mujeres, o algún tema en específico, o es integral lo que pueden llegar a tratar. El secreto es trabajar en el interior de los chavos, en su carácter, así es como le llamo. Si por ejemplo tratáramos de ilustrar cómo es el carácter, imagínate que es como un árbol, imagínate la figura de un árbol en donde nuestras acciones es el fruto de ese árbol, pero todo viene de una raíz. Y ahí es donde nosotros trabajamos. Entonces, muchas veces me hablan principalmente con escuelas y el colegio, por ejemplo, me dice, hay un problema de falta de integración en el grupo, pero al final, Cari, todo viene de la raíz. O sea, si tú puedes influir en el interior de los chavos, ya los frutos ya empiezan a ser diferentes, ya empieza a haber integración, ya empieza a haber respeto, ya empieza a haber interés por el otro, ya se acaba el bullying, la clave de esto verdaderamente es poder tocar en el interior. Cuando ellos reflexionan en su interior, los resultados son automáticos y es cuando creen que hacemos magia, pero en realidad la magia surge de cada chavita, de cada chavo. Y es así en la manera como realmente puedes ver un resultado distinto. Definitivamente, súper de acuerdo. ¿Y has hecho alguna vez campamentos para más grandes, adultos, o simplemente sí, es diferente? Fíjate que sí, pero hace rato tú lo dijiste. Tu pasión, tu vocación, se ve que son los adolescentes y tienes toda la razón. Yo llegué a trabajar para empresas muy como grandes. Algo de team building. Exactamente, cosas así. sí, porque imagínate, de repente venían chavitos y el papá, cuando veía el resultado, y resulta que el papá tenía un puesto directivo en tal empresa o era empresario, oye, yo quiero esto para mi equipo de colaboradores. Y entonces me llamaban y sí lo llegué a hacer, llegué a trabajar para varias empresas grandes, pero honestamente ya traemos otro rollo, otro chip. El adulto somos más burro, la neta. O sea, no nos gusta seguir las reglas y ya queremos que se acabe la actividad para irnos a echar una cervecita. Entonces no es lo mío definitivamente. Llegué a tener buenos resultados trabajando con adultos. Sin embargo, ya definitivamente mi vocación es con los adolescentes. Como lo dije al principio, este sector que nadie soporta. Es como el limbo, la edad limbo. Sí. Yo en mis conferencias digo, imagínate lo complicado que es que ni en la Biblia aparece la adolescencia de Jesús. O sea, en la Navidad ya nació y todo, pero y luego ya se brinca hasta su edad adulta. Pero, ¿cierto? ¿Y qué pasó entonces yo les digo a la gente, imagínense qué tan complicado será que ni la adolescencia de Jesús está en la Biblia. Entonces, este limbo del que tú hablas es en el que a mí me encanta poder aportarle a los chavos, porque además es donde también se toman decisiones muy, muy fuertes y muy trascendentales. Sí. Es que estás como tú decías, es la búsqueda de tu identidad, tú aportas esa identidad y sí puede haber un cambio muy grande. Si tú llegas a un mal grupo de personas o escuchas un mal consejo, es difícil revertirlo. Pero si te acercas a buenas personas que van a influir, a mí me gusta porque es, Supi, a ver, tú dile porque a ti sí te hace caso. Y digo, eso es una responsabilidad tremenda. Más que orgullo, es una responsabilidad tremenda porque ¿qué le voy a decir entonces a estas chavitas, a estos chavitos para poder aportar? Entonces, ahí es en esta parte en donde yo creo que puedo aportar. Por supuesto, al final yo llegué a hacer hasta fiestas infantiles, pero no es mi propósito de vida y mi misión de vida es poder ser de bendición en esta etapa de su adolescencia. Estoy encantada con el trabajo que estás haciendo. La verdad, tenía mucho que no escuchaba o sea, este trabajo, por así decirlo, alguien que se dedicara full time a esto. Y me encanta porque te digo, yo pasé por
Una adolescencia difícil y que ya voy para allá como madre. Siempre te dicen, ay, las vas a pagar todas. No, es justo te iba a decir eso. No es cierto, no vas a pagar nada. Va a ser una muy bonita oportunidad para influir en la vida de tus hijos. Verdad, yo me siento muy orgullosa y contenta con lo que estoy haciendo ahorita. Por supuesto que hay cosas que mis hijos en su momento tendrán sus traumas. Es imposible. Pero creo que desde mi trinchera, como lo hicieron mis papás, que también reconozco que mis papás hicieron lo mejor que pudieron, estamos haciendo lo mejor que podemos con nuestros hijos. Qué bendición. Felicidades por eso, de veras, de veras. Qué padre, porque qué chido tener una mamá pensando, ay, pues a lo mejor la riego, porque hay papás que ni siquiera en eso piensan. O sea, es tanta la ausencia que ni siquiera en eso piensan. Así es que yo prefiero, y digo, más como tú, que digan, entre comillas, que la van a regar, porque significa que vas a estar ahí presente. Y eso, el solo hecho de estar presente, va a ser una diferencia total en la vida de tus hijos. Por supuesto que lo sé, y es lo más importante. La verdad, me dejaste mensajes así de, como tú dices, no es por asustarte, pero me dejaste muy buenos mensajes, mucha conciencia en lo que está pasando alrededor, y sobre todo, volver a empatizar, que es lo más importante. Supi, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales? Supi_oficial. Ahorita me estoy enfocando muchísimo a dar conferencias de prevención para que los chavos, los adolescentes, no tomen la decisión de quitarse la vida. Así es que Supi_oficial, todo mi contenido va dirigido a prevenir esto, a darte este tipo de noticias y de alarmas, no para asustarte ni por morbosidad, sino para que estemos bien atentos. Y desde luego también algunas recomendaciones también de otros profesionales para poder hacer algo al respecto. Así es que, por favor, Cari, ahí, entre más gente se interese en este tema, al final los chavos van a ser los principales beneficiados. Si pudieras dejar un último mensaje para que los papás pudieran saber si su hijo está pensando en quitarse la vida, ¿qué les dirías? Cuando un adolescente da aviso de que ya no quiere estar aquí, de la manera que tú quieras, Cari, estarían mejor sin mí, ya no quiero estar aquí, ya no aguanto. Cualquier aviso que den, necesitamos tomarlo 100% en serio. Y te voy a decir por qué. Y te voy a dar un dato espeluznante. Y esto lo podemos encontrar en el documento de prevención de suicidio de nuestro estado, aquí en Jalisco, que de 10 niños y adolescentes, porque esta estadística es en niños y adolescentes, de 10, 83%, es decir, 8 y poquito más de esos niños no mostraban ninguna señal de que querían intentar o querían quitarse la vida. Cari, 8 de 10 no tenían nada. O sea, son familias que te dicen, es que mi hijo estaba perfecto. Mi niña era una niña feliz. 8. Así es que si por alguna razón, algún adolescente da aviso de esto, tomémoslo 100% en serio. Porque el error es, ya quiere otra vez volver a llamar la atención. Ya quiere para que lo voltee. No, de verdad, si da aviso, poner atención. Lamentablemente, hasta ahorita la estadística es que va a haber estos 8 casos que ni siquiera lo vas a poder detectar. Por eso la necesidad de hacer algo antes de. Por eso la necesidad de acompañarlos antes de que creas que tiene la necesidad de ser acompañado. Amarlo antes de que creas que tiene la necesidad de ser amado. Decirle a nuestras hijas, a nuestros hijos, te amo, antes de que creas o que incluso sea demasiado tarde.
Y si hay una señal, si hay un aviso, atención, porque seguramente es real. Gracias, Supi, por este mensaje tan importante para todos los papás y también lo tomo en cuenta. A mí me hizo falta tiempo, Cari. Hacemos parte de dos, amigo. Me encantó mucho conocerte. Muchas gracias, Supi, por este espacio, por la confianza, por compartirnos todo y seguramente seguiremos en contacto. Qué linda oportunidad. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Ha sido un viaje emocionante y transformador explorando el fascinante mundo de la motivación activa. Espero que hayas disfrutado de este episodio tanto como yo y si lo hiciste, descarga los episodios para que los puedas escuchar en cualquier lugar. Califica este podcast para llegar a muchas más personas. Nos vemos y escuchamos en el siguiente episodio.